¿Te has sentido alguna vez tan débil que parece que no tienes fuerzas ni para el siguiente paso? A veces, la vida nos enfrenta a situaciones que nos sobrepasan, donde la esperanza parece desvanecerse y la incertidumbre pesa más que la confianza. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos una verdad sorprendente: en nuestros momentos de mayor debilidad es cuando su poder se hace más evidente. En lugar de verlo como un fracaso, reconocer nuestra debilidad es el primer paso hacia la verdadera fortaleza. Jesús nos enseñó que no se trata de fingir que podemos con todo, sino de rendirnos al amor incondicional de Dios, permitiendo que su gracia nos levante y su poder se perfeccione en nuestra fragilidad. Su mensaje no es de autosuficiencia, sino de confianza en que Él ya ha preparado el camino para fortalecernos. Cuando nos sentimos débiles, Dios nos invita a confiar en su perspectiva, una que transforma la manera en que enfrentamos cada obstáculo. Es un llamado a caminar en fe, con la certeza de que en Cristo siempre hay esperanza. A veces, nos encontramos con una sensación de agotamiento total, como si cada carga que llevamos se hiciera más pesada de repente. Nos descubrimos incapaces de sostenerla por nosotros mismos, y el orgullo nos susurra que debemos aparentar fortaleza, como si reconocer nuestra debilidad fuera un signo de derrota. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que esa vulnerabilidad es el punto de partida para experimentar su poder. Como dice en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta verdad nos abre la puerta a reconocer que no estamos solos y que Dios desea mostrarnos su fuerza precisamente en esos momentos donde nos sentimos incapaces. Vivimos en una cultura que exalta la autosuficiencia y nos enseña a resolver cada problema sin pedir ayuda. Sin embargo, Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, como nos dice Isaías 40 horas y 29 minutos. Su especialidad es intervenir cuando nuestras fuerzas se agotan. No se trata de quedarnos en la debilidad ni de celebrar el sufrimiento, sino de admitir con honestidad que no somos invencibles. Es en ese reconocimiento donde comienza la verdadera transformación. Podemos ver este principio reflejado en las Escrituras. Moisés, a pesar de su tartamudez, fue enviado a desafiar al faraón y liberar a su pueblo. Gedeón, con un ejército reducido, venció a un enemigo incontable. Pablo, quien oró repetidas veces para que Dios le quitara un aguijón que lo atormentaba, recibió como respuesta que su gracia era suficiente. Dios ha usado una y otra vez a personas con debilidades evidentes para manifestar su gloria, demostrando que no se trata de lo que nosotros podemos lograr, sino de lo que Él puede hacer a través de una vida rendida. En un mundo que valora la apariencia de éxito y fortaleza, puede resultar incómodo admitir que nos sentimos frágiles. Es más fácil proyectar seguridad y decir estoy bien, pero la oración más poderosa no es aquella que finge control, sino la que admite, Señor, no puedo seguir adelante sin ti. Cuando abrimos nuestro corazón y confesamos nuestra necesidad, encontramos la fortaleza que nos levanta más allá de nuestras circunstancias. Comprendemos que la debilidad no es un pecado, sino un estado natural que nos lleva a buscar ayuda. Mientras el pecado se combate con arrepentimiento y obediencia, la debilidad se aborda con humildad y dependencia de Dios. La humildad es el antídoto contra el orgullo, y reconocer nuestras limitaciones no nos hace menos valiosos. Al contrario, nos coloca en la posición perfecta para recibir la gracia transformadora del Padre. Puede parecer paradójico, pero la Biblia insiste en que cuando somos débiles, somos fuertes en Cristo. Esto no significa celebrar el dolor, sino alegrarnos en que Dios se manifiesta con poder en nuestra insuficiencia. Es como un atleta que reconoce su necesidad de un entrenador para mejorar su rendimiento, no ve el consejo como una humillación, sino como una oportunidad para crecer. Tal vez ahora mismo hay algo en tu vida que te supera, una preocupación financiera, un reto emocional, un obstáculo físico o un conflicto espiritual que parece no tener salida. En ese punto de vulnerabilidad, cuando te sientes sin fuerzas, el poder de Cristo se hace tangible. Él no minimiza lo que sientes, toma tu cansancio, tu inseguridad y tu miedo, y te recuerda que su gracia no solo es suficiente para sobrellevar la carga, sino para mostrar que sus fuerzas no tienen fin. Dios no te pide que escondas tu debilidad ni que vivas en negación. Él quiere que te presentes tal cual eres, con tus luchas y dudas, para que su presencia actúe en cada área de tu vida donde te has sentido frágil.
Cuando llegamos al punto de decir no puedo más, Dios nos responde, yo sí puedo. Es en ese momento cuando se abre un espacio para la fe y la transformación. Nuestro corazón deja de depender de su propia autosuficiencia y empieza a confiar en un poder eterno y perfecto. Ese reconocimiento y esa rendición genuina marcan el verdadero comienzo de la fortaleza que Dios quiere derramar sobre nosotros. En la honestidad de nuestra debilidad encontramos la llave que abre la puerta a un poder que no es de este mundo. Descubrimos que, al final del camino, su gracia siempre es suficiente. Como lo declara Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esta afirmación no significa que todo saldrá como queremos, sino que en él encontramos la fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia. No es nuestra fuerza, sino su poder en nosotros, lo que nos capacita para seguir adelante. La fortaleza que Jesús nos ofrece no es producto de nuestra fuerza de voluntad, sino un poder divino que opera en nosotros a través del Espíritu Santo. Este poder se activa cuando reconocemos nuestra necesidad y dependemos de él. Es como la vid y las ramas mencionadas en Juan 15:5, si una rama se desconecta, no puede dar fruto. De la misma manera, cuando intentamos enfrentar nuestras luchas sin Jesús, nos desgastamos. Pero al permanecer en Él, recibimos la fuerza, la paz y la capacidad para resistir. Grandes figuras de la Biblia experimentaron esta verdad. Pablo, en sus viajes misioneros, sufrió naufragios, encarcelamientos y persecuciones, pero nunca se desesperó, porque confiaba en que Jesús estaba con él. José, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, nunca permitió que sus circunstancias definieran su destino, sino que su fe en Dios lo sostuvo. David, mientras huía de Saúl, escribió salmos que reflejaban su confianza en Dios como su refugio. Estos hombres no fueron excepcionales por su propia fuerza, sino porque depositaron su confianza en la única fuente de fortaleza que nunca falla. Aquí radica la diferencia entre la paz que el mundo ofrece y la paz que nos da Jesús. El mundo nos dice que podremos estar en paz cuando resolvamos nuestros problemas, pero Jesús nos asegura que podemos tener paz ahora, incluso en medio de ellos. La paz del mundo es frágil y temporal, mientras que la paz de Cristo es como un ancla que nos mantiene firmes, sin importar cuán fuerte sople el viento. El primer paso para experimentar esa fortaleza es reconocer nuestra necesidad. No podemos recibir lo que no buscamos. Por eso, cuando nos sentimos abrumados, debemos correr a Jesús en oración y decirle, Señor, no puedo con esto, pero sé que tú puedes. Él no solo entiende nuestra debilidad, sino que ya ha vencido aquello que nos debilita. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando enfrentamos nuestras pruebas con esta perspectiva, algo cambia, los problemas dejan de ser obstáculos insuperables y se convierten en oportunidades para experimentar el poder de Dios. Jesús nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. No importa cuán grande sea la tormenta, su victoria ya está asegurada. En él encontramos la paz que necesitamos y la fortaleza para seguir adelante. La fortaleza en Cristo no es una promesa vacía ni un simple consuelo emocional, es una realidad que transforma nuestras vidas cuando decidimos confiar en su poder. A menudo, pensamos que la fuerza proviene de nuestra capacidad para soportar el sufrimiento, para mantenernos firmes sin importar las circunstancias. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera fortaleza no se encuentra en nuestra resistencia, sino en nuestra dependencia total de Dios. En nuestra debilidad, Él se manifiesta con poder, recordándonos que no estamos solos y que su gracia es suficiente. Cuando enfrentamos pruebas, nuestra tendencia natural es buscar soluciones por nuestra cuenta, intentando resolver cada problema con nuestras fuerzas. Pero llega un momento en el que nos damos cuenta de que no podemos más, de que nuestras fuerzas son limitadas. En ese momento, Dios nos invita a descansar en Él, a entregar nuestras cargas y permitir que su poder actúe en nosotros. No se trata de rendirse en el sentido de renunciar, sino de rendirse a la voluntad de Dios, confiando en que Él tiene el control y que su plan es perfecto. El salmista escribió en el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta verdad nos recuerda que, cuando todo parece estar fuera de control, Dios sigue siendo nuestro refugio seguro.
No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentamos, en Él encontramos paz, dirección y fortaleza para seguir adelante. Pero para experimentar esto, debemos estar dispuestos a reconocer nuestra necesidad de Él y a confiar en que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La dependencia de Dios no significa pasividad, sino acción guiada por la fe. Es tomar decisiones basadas en la certeza de que Él está con nosotros y que nos sostendrá en cada paso del camino. Es levantarnos cada mañana con la convicción de que no estamos solos, de que el Espíritu Santo nos fortalece y nos capacita para enfrentar cualquier desafío. Es vivir con la seguridad de que, aunque nuestras fuerzas flaqueen, su amor y su gracia nunca nos abandonarán. Un ejemplo poderoso de esta verdad lo encontramos en la vida de David. Antes de ser rey, enfrentó innumerables pruebas, fue perseguido, traicionado y estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones. Sin embargo, en cada situación difícil, su respuesta fue buscar a Dios. En el Salmo 18:2, declara, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, en Él confiaré. David no confiaba en su propia capacidad para vencer a sus enemigos, sino en la fuerza de Dios que lo sostenía. Esta actitud de dependencia es la clave para experimentar la fortaleza divina en nuestra vida. En la actualidad, muchas personas viven bajo una presión constante para demostrar que son fuertes, que pueden manejar cualquier situación sin ayuda. La sociedad valora la autosuficiencia y el éxito personal, pero Dios nos llama a una manera diferente de vivir, una vida de confianza en Él. No se trata de negar nuestras luchas o de fingir que todo está bien, sino de reconocer que nuestra verdadera fortaleza proviene de Dios y no de nosotros mismos. Cuando enfrentamos momentos de debilidad, es fácil caer en el desánimo y en la duda. Nos preguntamos por qué Dios permite ciertas pruebas en nuestra vida o por qué no responde nuestras oraciones de inmediato. Pero la realidad es que cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para crecer en fe y para experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. Santiago 1:2-4 nos anima a ver las pruebas como un medio para fortalecer nuestra fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta perspectiva cambia nuestra manera de ver las dificultades. En lugar de verlas como obstáculos, las vemos como oportunidades para desarrollar una fe más firme y una confianza más profunda en Dios. Sabemos que Él está obrando en nosotros, moldeándonos y fortaleciéndonos para cumplir su propósito en nuestra vida. Aunque no siempre entendemos sus caminos, podemos confiar en que su plan es bueno y que nos está llevando a un lugar de mayor bendición. La fortaleza en Cristo también se manifiesta en nuestra capacidad para resistir las tentaciones y mantenernos firmes en nuestra fe. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, es fácil desviarnos del camino de Dios si no estamos arraigados en su palabra. Efesios 6:10-11 nos exhorta, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto nos recuerda que la batalla espiritual es real, pero que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vencer. Para fortalecer nuestra fe, es esencial cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. No podemos depender solo de nuestras experiencias pasadas o de lo que otros nos dicen acerca de Dios. Necesitamos buscarlo diariamente, escuchar su voz y permitir que su verdad transforme nuestra manera de pensar y de vivir. Cuando hacemos de su presencia nuestra prioridad, encontramos una fuente inagotable de fortaleza y paz. Otro aspecto fundamental de la fortaleza en Cristo es la comunidad de fe. Dios no nos llamó a vivir nuestra vida cristiana en aislamiento, sino en comunión con otros creyentes. En momentos de debilidad, necesitamos el apoyo, la oración y la compañía de nuestros hermanos en la fe. Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esto significa que no estamos diseñados para llevar nuestras cargas solos, sino para apoyarnos mutuamente y animarnos en la fe. El enemigo quiere hacernos creer que nuestra debilidad nos hace indignos del amor de Dios, que no somos lo suficientemente fuertes o buenos para cumplir su propósito.
Pero la verdad es que Dios usa a personas comunes y corrientes, con debilidades y fallas, para cumplir sus planes. La historia de la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, a pesar de sus limitaciones, fueron usados poderosamente por Dios porque confiaron en Él. Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, no era un hombre perfecto. Antes de su conversión, persiguió a los cristianos, pero Dios lo transformó y lo usó para llevar el Evangelio a muchas naciones. Pedro, a pesar de haber negado a Jesús 3 veces, fue restaurado y se convirtió en un líder fundamental en la iglesia primitiva. Estos ejemplos nos recuerdan que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a depender de Él. Si hoy te sientes débil, desanimado o incapaz de enfrentar lo que tienes por delante, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, dispuesto a fortalecer tu vida y a guiarte en cada paso del camino. No confíes en tus propias fuerzas, sino en el poder de aquel que nunca falla. Su gracia es suficiente, su amor es inagotable y su fortaleza está disponible para todo aquel que decide confiar en Él. El camino de la fe no siempre es fácil, pero en Cristo tenemos la seguridad de que nunca caminamos solos. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Su presencia nos sostiene, su amor nos cubre y su poder nos capacita para vivir una vida victoriosa. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentes, recuerda que en Cristo siempre hay esperanza. En Él encontramos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, con la certeza de que su gracia nos bastará en cada circunstancia. La fortaleza en Cristo no solo nos ayuda a enfrentar las pruebas, sino que también nos capacita para vivir con propósito y esperanza. Muchas veces, nuestra lucha no es solo contra las dificultades externas, sino también contra las batallas internas, el miedo, la duda, la ansiedad y la desesperanza. En esos momentos, la clave no está en intentar ser más fuertes por nuestra cuenta, sino en recordar quién es nuestro refugio y en quién hemos puesto nuestra confianza. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta no es solo una declaración de poder, sino una afirmación de dependencia. Pablo no estaba diciendo que podía hacer cualquier cosa por su propia capacidad, sino que, en Cristo, encontraba la fortaleza para soportar cualquier circunstancia, ya fuera abundancia o escasez, alegría o sufrimiento. Su confianza no estaba en sus propias habilidades, sino en la gracia y el poder de Dios. La fortaleza que Dios nos da no significa que no experimentaremos dolor o dificultades. Al contrario, a lo largo de la Biblia vemos que los hombres y mujeres de fe pasaron por pruebas intensas. Sin embargo, lo que los distinguió fue su confianza en Dios. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Pero en todo momento, la Biblia dice que Jehová estaba con José, Génesis 39:2. Su fortaleza no provenía de su inteligencia o habilidades, sino de su relación con Dios. Cuando confiamos en la fortaleza de Cristo, aprendemos a ver nuestras pruebas desde una perspectiva diferente. En lugar de preguntarnos por qué nos sucede algo, comenzamos a preguntarnos qué quiere Dios enseñarnos a través de esta situación. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para crecer en fe, para desarrollar paciencia y para depender aún más de la gracia de Dios. Es en esos momentos de mayor debilidad cuando su poder se manifiesta con más claridad en nuestra vida. Uno de los mayores desafíos para muchos creyentes es la lucha contra el miedo. El miedo puede paralizarnos, impedirnos avanzar en los propósitos de Dios y hacernos dudar de su amor y cuidado. Sin embargo, la Biblia nos recuerda una y otra vez que no debemos temer. Isaías 41:10 nos dice, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». La fortaleza en Cristo nos permite enfrentar nuestros miedos con la seguridad de que no estamos solos y de que Dios pelea por nosotros. El enemigo busca debilitarnos a través del miedo y la duda, pero Dios nos da armas espirituales para resistir. Efesios 6:10-11 nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. La verdad, la justicia, la fe,
la salvación y la palabra de Dios son herramientas que nos fortalecen y nos permiten permanecer firmes en medio de cualquier adversidad. No estamos indefensos, tenemos el respaldo del Todopoderoso. Otra fuente de fortaleza en Cristo es la adoración. Cuando adoramos a Dios en medio de nuestras pruebas, algo poderoso sucede en nuestro espíritu. La adoración nos ayuda a cambiar nuestro enfoque, apartando la mirada de nuestros problemas para fijarla en Dios. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó una gran amenaza militar, pero en lugar de entrar en pánico, dirigió al pueblo a buscar a Dios y a adorarlo. Como resultado, Dios peleó por ellos y les dio la victoria sin que tuvieran que levantar una sola espada. La adoración no es solo un acto externo, sino una actitud del corazón. Es declarar que Dios es más grande que nuestras circunstancias, que su poder es mayor que cualquier obstáculo. Cuando elegimos alabar a Dios en medio de la tormenta, nuestra fe se fortalece y encontramos una paz sobrenatural que solo Él puede dar. La comunidad de fe también juega un papel clave en nuestra fortaleza espiritual. Dios no nos diseñó para caminar solos, sino para apoyarnos unos a otros. La iglesia, como cuerpo de Cristo, es un lugar donde encontramos aliento, oración y compañía en nuestras batallas. Hebreos 10, 24-25 nos anima a no dejar de congregarnos, sino a exhortarnos mutuamente, especialmente en tiempos difíciles. Cuando compartimos nuestras cargas con otros creyentes y permitimos que oren por nosotros, experimentamos el poder de la unidad en Cristo. La fortaleza en Cristo también se manifiesta en nuestra capacidad para perseverar. Muchas veces, la diferencia entre el fracaso y la victoria no es la ausencia de problemas, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellos. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La vida cristiana es una carrera de resistencia, no de velocidad. Dios nos llama a perseverar, a confiar en que Él está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Cuando nos sentimos débiles, es importante recordar que no estamos llamados a luchar con nuestras propias fuerzas. 2 Corintios 12:9 nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad nos libera de la presión de tratar de ser autosuficientes. Dios no espera que lo hagamos todos solos, Él quiere que dependamos de su gracia y poder. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta fortaleza en diferentes áreas. En el trabajo, cuando enfrentamos desafíos y desánimo, podemos recordar que Dios nos capacita y nos da sabiduría. En nuestra familia, cuando hay conflictos o dificultades, podemos confiar en que Dios nos da paciencia y amor para manejarlos con gracia. En nuestras decisiones, podemos buscar su dirección y descansar en su guía. Es fácil sentirse abrumado por las preocupaciones de la vida, pero Filipenses 4, 6-7 nos recuerda, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La fortaleza en Cristo nos permite vivir con una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en Él. Finalmente, la mayor fuente de fortaleza en nuestra vida es la esperanza en la vida eterna. Como creyentes, sabemos que esta vida es temporal y que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. 2 Corintios 4, 16-18 nos anima a no desmayar, porque aunque nuestro hombre exterior se desgaste, nuestro interior se renueva día a día. Esta perspectiva nos ayuda a enfrentar cualquier prueba con la certeza de que lo mejor está por venir. Si hoy te sientes débil o desanimado, recuerda que en Cristo tienes acceso a una fortaleza inquebrantable. No importa cuál sea tu situación, Él está contigo, sosteniéndote con su amor y guiándote con su sabiduría. No estás solo, no estás derrotado. En Cristo, tienes todo lo que necesitas para vencer, porque su gracia es suficiente y su poder es infinito. Confía en Él, apóyate en su palabra y sigue adelante con la seguridad de que Él nunca te fallará. La vida cristiana no está exenta de desafíos, pero la fortaleza en Cristo nos permite avanzar con fe y confianza. Cada día enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra resistencia espiritual, emocional y física.
Sin embargo, la Biblia nos recuerda que no dependemos de nuestra propia fuerza, sino de la gracia y el poder de Dios, quien nos sostiene y nos guía en cada paso del camino. Una de las maneras en que Dios nos fortalece es a través de su palabra. La Biblia es más que un libro, es una fuente viva de sabiduría, consuelo y dirección. Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En tiempos de confusión o debilidad, la Escritura nos da claridad y nos recuerda las promesas de Dios. Cuando meditamos en la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida diaria, encontramos la fuerza para seguir adelante incluso en medio de la adversidad. El poder de la oración también juega un papel fundamental en nuestra fortaleza espiritual. La oración no es solo una rutina religiosa, sino una conexión directa con nuestro Padre Celestial. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos exhorta a no angustiarnos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Como resultado, recibimos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es una manifestación de la fortaleza que Dios nos da cuando depositamos nuestras preocupaciones en Él y confiamos en su fidelidad. Otro aspecto clave para fortalecer nuestra fe es la comunión con otros creyentes. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, y la iglesia es el lugar donde encontramos apoyo, ánimo y exhortación mutua. Hebreos 10:25 nos anima a no dejar de congregarnos, porque en la unidad del cuerpo de Cristo encontramos fortaleza. Cuando compartimos nuestras luchas y oramos unos por otros, experimentamos el poder del amor fraternal y la presencia de Dios obrando en nuestras vidas. La fortaleza en Cristo también nos capacita para enfrentar la tentación. A lo largo de nuestra vida, enfrentaremos pruebas que pondrán a prueba nuestra obediencia y compromiso con Dios. Sin embargo, 1 Corintios 10:13 nos asegura que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que nos dará la salida para que podamos resistir. Esta promesa nos recuerda que, en Cristo, tenemos la capacidad de vencer cualquier tentación y permanecer firmes en la verdad. El enemigo intentará debilitarnos con mentiras y dudas, pero la armadura de Dios nos protege. Efesios 6, 10-18 nos instruye a vestirnos con la armadura espiritual, que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada uno de estos elementos es esencial para resistir los ataques espirituales y mantenernos firmes en la fe. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la incertidumbre sobre el futuro. Muchas veces nos preocupamos por lo que vendrá, por las decisiones que debemos tomar o por las circunstancias que escapan de nuestro control. Sin embargo, la fortaleza en Cristo nos permite confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque no siempre entendamos su plan, podemos descansar en la seguridad de que Él está obrando para nuestro bien. La gratitud es otra herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe. Cuando elegimos enfocarnos en las bendiciones de Dios en lugar de nuestras dificultades, nuestra perspectiva cambia. 1 Tesalonicenses 5:18 nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aún en medio de las pruebas, podemos encontrar razones para agradecer, y esa actitud de gratitud nos llena de gozo y nos fortalece para seguir adelante. Es importante recordar que la fortaleza en Cristo no significa que nunca nos sentiremos débiles. Incluso los grandes hombres y mujeres de la Biblia tuvieron momentos de agotamiento y desaliento. Elías, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, sintió tanto miedo y desesperación que pidió a Dios que le quitara la vida, 1 Reyes 19:4. Sin embargo, Dios no lo reprendió, sino que le dio descanso, alimento y una nueva dirección. Esto nos enseña que está bien reconocer nuestras debilidades y buscar el descanso y el renuevo en Dios. La perseverancia es otra cualidad que Dios desarrolla en nosotros a través de las pruebas. Santiago 1, 2-4 nos anima a considerar las pruebas como una oportunidad para el gozo, porque producen paciencia y nos llevan a la madurez espiritual. En lugar de rendirnos ante las dificultades, podemos verlas como un proceso de refinamiento en el que Dios está fortaleciendo nuestra fe y carácter.
En nuestra vida diaria, podemos aplicar la fortaleza en Cristo de diversas maneras. En el trabajo, cuando enfrentamos desafíos y presiones, podemos recordar que Dios nos da la sabiduría y la paciencia para manejarlos con excelencia. En la familia, cuando surgen conflictos, podemos buscar la paz y el amor de Cristo para responder con gracia. En nuestras decisiones, podemos confiar en la dirección de Dios y no depender solo de nuestro propio entendimiento. La vida está llena de momentos difíciles, pero la esperanza en Cristo nos sostiene. Sabemos que nuestras pruebas son temporales y que nuestra recompensa eterna está asegurada. 2 Corintios 4, 16-18 nos anima a no desmayar, porque aunque nuestro hombre exterior se desgaste, nuestro interior se renueva día a día. Esta perspectiva nos ayuda a enfrentar cualquier adversidad con fe y determinación. Si hoy te sientes débil o desanimado, recuerda que en Cristo tienes acceso a una fortaleza que no depende de ti, sino de su gracia. No importa cuál sea tu situación, Dios está contigo, sosteniéndote y guiándote. No estás solo ni derrotado. En Cristo, tienes todo lo que necesitas para vencer, porque su poder es infinito y su amor inquebrantable. Confía en Él, apóyate en su palabra y sigue adelante con la certeza de que Él nunca te fallará. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La clave está en la honestidad. En lugar de pretender que no dudamos, podemos llevar nuestras preguntas y preocupaciones directamente a Dios. El padre del muchacho endemoniado no ocultó su lucha interna, sino que clamó: creo, ayuda a mi incredulidad. Esa vulnerabilidad abre el camino para que Dios intervenga. No espera que tengamos todas las respuestas, sino que confiemos en Él lo suficiente como para presentarle nuestras dudas. La fe es como una semilla que necesita ser nutrida. No se recibe completamente desarrollada, sino que crece a través de la práctica diaria. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Dios, lo que significa que nuestra fe se fortalece cuando nos exponemos a las Escrituras y dejamos que renueven nuestra mente. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha demostrado que no rechaza a aquellos que luchan con la duda, sino que los guía pacientemente hacia una fe más firme. Tomemos como ejemplo a Abraham, quien recibió la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Aún así, enfrentó momentos de incertidumbre, preguntándose cómo se cumpliría esa promesa cuando él y Sara eran de edad avanzada. En lugar de alejarse de Dios, Abraham presentó su inquietud y Dios reafirmó su promesa. En Génesis 15:6 leemos que Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Esto nos muestra que la fe no significa ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellas. Otro ejemplo es el de Moisés, quien cuando fue llamado por Dios para liberar a Israel de Egipto, expresó inseguridad acerca de su capacidad para hablar y liderar. En Éxodo 4, 10-12, Moisés le dice a Dios que no es elocuente y que le cuesta hablar. En lugar de reprenderlo, Dios le asegura que él mismo estará con su boca y le enseñará lo que debe decir. Esto nos recuerda que Dios no nos deja solos en nuestra lucha con la incredulidad, sino que nos capacita y nos guía a medida que confiamos en Él. La fe no es simplemente una emoción pasajera ni un sentimiento momentáneo de confianza. Es una convicción profunda que se construye a lo largo del tiempo. Se desarrolla en la medida en que tomamos la decisión de confiar en Dios, incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecir sus promesas. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se forja en los momentos de incertidumbre y prueba. Santiago 1:3 nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, lo que significa que cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Dios. Uno de los errores más comunes es pensar que la fe es algo que debemos fabricar por nuestra cuenta. Sin embargo, la fe es un don de Dios. Efesios 2:8 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. Esto significa que no tenemos que esforzarnos en creer por nuestras propias fuerzas, sino que podemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Tal como el padre del niño endemoniado clamó: creo, ayuda a mi incredulidad, nosotros también podemos acudir a Dios con humildad y pedirle que fortalezca nuestra confianza en Él. Jesús, en su ministerio terrenal, constantemente animaba a las personas a tener fe.
Cuando Pedro caminó sobre el agua y comenzó a hundirse por temor, Jesús le extendió la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. En este pasaje vemos que la fe no es ausencia de miedo, sino la decisión de mirar a Jesús en medio de la tormenta. Pedro pudo caminar sobre las aguas mientras mantuvo su mirada en Jesús, pero cuando se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. De la misma manera, nuestra fe se fortalece cuando mantenemos nuestros ojos en Cristo y no en las circunstancias. La fe también crece a través del testimonio de otros. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, vemos ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios en medio de circunstancias imposibles. No eran personas perfectas, pero su confianza en Dios los llevó a ver su poder en acción. Sara, aunque rió al escuchar la promesa de que tendría un hijo en su vejez, finalmente confió en la fidelidad de Dios. José, a pesar de haber sido vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, nunca perdió la certeza de que Dios tenía un propósito para su vida. Moisés lideró al pueblo de Israel a través del desierto confiando en que Dios cumpliría su palabra. Estos testimonios nos enseñan que la fe no es un sentimiento, sino una convicción basada en la fidelidad de Dios. La honestidad con Dios es clave para el crecimiento de nuestra fe. A veces pensamos que debemos presentarnos ante Él con una fe inquebrantable, pero la realidad es que Dios no se impresiona con apariencias. Él conoce nuestros pensamientos más profundos y desea que seamos sinceros con Él. En los Salmos, David expresa sus emociones de manera abierta, incluyendo sus dudas y temores. En el Salmo 13, por ejemplo, David pregunta: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre?». Pero al final del mismo salmo, afirma: «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación». Esto nos muestra que podemos llevar nuestras luchas a Dios y permitir que Él transforme nuestra perspectiva. La fe también se alimenta de la comunión con Dios. Jesús nos enseñó la importancia de permanecer en Él cuando dijo en Juan 15:5: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto». Permanecer en Cristo significa desarrollar una relación cercana con Él a través de la oración, la lectura de la palabra y la obediencia. Cuando dedicamos tiempo a estar con Dios, nuestra fe se fortalece naturalmente porque lo conocemos más profundamente y aprendemos a confiar en su carácter. En nuestra vida diaria, la fe se manifiesta en las pequeñas decisiones que tomamos. Elegimos confiar en Dios cuando decidimos orar en lugar de preocuparnos, cuando obedecemos su dirección aunque no veamos el resultado inmediato, cuando perdonamos aunque nos duela, cuando damos aunque tengamos poco, y cuando seguimos adelante a pesar de los desafíos. La fe no siempre se trata de grandes actos heroicos, sino de confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Dios desea que nuestra fe crezca, pero el crecimiento requiere esfuerzo y disposición. Así como un atleta se entrena constantemente para fortalecer sus músculos, nosotros debemos ejercitar nuestra fe mediante la práctica diaria de confiar en Dios. Cada prueba es una oportunidad para ver su fidelidad y cada desafío es una ocasión para fortalecer nuestra confianza en Él. No estamos solos en este proceso. Dios ha prometido estar con nosotros en cada paso del camino. Filipenses 1:6 nos asegura que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que Dios está trabajando continuamente en nuestra vida para fortalecer nuestra fe y hacernos más semejantes a Cristo. En última instancia, la fe es un viaje de confianza en Dios. Es un camino en el que aprendemos a depender de Él en cada circunstancia y a ver su mano obrando en nuestra vida. A medida que caminamos con Dios, nuestra fe se profundiza y nos damos cuenta de que Él es verdaderamente fiel a su palabra. La fe no siempre es fácil de mantener, especialmente cuando nos enfrentamos a dificultades o sufrimientos. A menudo nos encontramos cuestionando a Dios y luchando con la comprensión de por qué las cosas no salen como esperamos. Sin embargo, en estos momentos de duda, es crucial recordar que la fe se trata de confianza y no de comprensión completa. La fe no requiere que entendamos todas las respuestas o que veamos el panorama completo, simplemente nos invita a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su plan es perfecto. Es importante entender que la fe no es un acto aislado, sino un proceso continuo. En el libro de Hebreos, se nos habla de la fe como la certeza de lo que se espera,
La convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Esta definición nos invita a reconocer que la fe no se basa en lo que tenemos frente a nosotros o en lo que podemos tocar, sino en lo que Dios ha prometido y en su capacidad de cumplir su palabra. La fe no depende de lo que podemos ver o entender, sino de lo que sabemos que es verdad en Dios, incluso si aún no lo hemos experimentado completamente. Una de las pruebas más grandes para nuestra fe es cuando no vemos resultados inmediatos a nuestras oraciones o peticiones. El Salmo 27 horas y 14 minutos nos anima a esperar pacientemente en el Señor, sabiendo que Él actuará en su tiempo perfecto. No siempre recibimos lo que pedimos de inmediato, ni de la manera que esperábamos. A veces, la respuesta de Dios puede ser un no o un no ahora, lo cual puede ser difícil de aceptar. Sin embargo, es crucial recordar que Dios no nos ignora, sino que nos ama profundamente y sabe lo que necesitamos más que nosotros mismos. Él tiene un propósito y un plan para cada aspecto de nuestra vida, y ese plan es mucho más grande y sabio de lo que podríamos imaginar. En medio de la espera, nuestra fe se pone a prueba. ¿Podemos seguir confiando en Dios incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo? ¿Podemos mantenernos firmes en nuestra confianza, sabiendo que Él está obrando a pesar de lo que vemos o sentimos? La fe crece en la adversidad, porque cuando nos enfrentamos a pruebas, tenemos la oportunidad de ver a Dios obrar en nuestra vida. Cada vez que Dios responde a nuestras oraciones, ya sea de la manera que esperábamos o de una forma completamente diferente, nuestra fe se fortalece. Recordar cómo Dios nos ha guiado en el pasado puede ser un ancla en momentos de incertidumbre. Además, la fe se ve reflejada en nuestra obediencia. La verdadera fe no es solo un sentimiento o una creencia interna, sino que se manifiesta en nuestras acciones. La obediencia es una respuesta natural a la fe, porque cuando confiamos en alguien, actuamos de acuerdo con lo que esa persona nos pide. Si creemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que Él es fiel, nuestras decisiones y comportamientos deben reflejar esa confianza. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la obediencia está íntimamente ligada a la fe. Abraham, por ejemplo, obedeció a Dios cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, confiando en que Dios cumpliría su promesa de que su descendencia sería numerosa. Aunque este acto parecía ir en contra de todo lo que Dios había prometido, Abraham actuó con fe, creyendo que Dios sabía lo que hacía. La obediencia también es un testimonio de nuestra fe ante los demás. Cuando vivimos de acuerdo con los principios que Dios nos ha enseñado, nuestras vidas pueden ser un testimonio de su fidelidad y amor. Jesús dijo en Mateo 5:16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». La fe no se vive en aislamiento, es algo que se refleja en la forma en que tratamos a los demás, en la manera en que enfrentamos los desafíos y en la forma en que compartimos el amor de Dios con aquellos que nos rodean. Un aspecto esencial de la fe es que nunca estamos solos en ella. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios promete estar con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. En Isaías 41 horas y 10 minutos, Dios dice, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». La fe no significa que nunca enfrentaremos dificultades o que todo será fácil, sino que en medio de las dificultades, podemos confiar en que Dios está con nosotros, dándonos la fuerza que necesitamos para perseverar. La oración es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe. A través de la oración, comunicamos nuestras preocupaciones, agradecimientos y deseos a Dios, pero también nos abrimos a su voluntad. En Filipenses 4, 6-7, se nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos permite experimentar la presencia de Dios de manera tangible, lo que aumenta nuestra confianza en su capacidad para responder a nuestras necesidades y preocupaciones. La fe también es una actitud de gratitud. A menudo, cuando estamos en medio de las luchas, es fácil centrarnos solo en lo que no tenemos o en lo que nos falta. Sin embargo, la fe nos llama a recordar todas las bendiciones que ya hemos recibido y a confiar en que Dios continuará proveyendo lo que necesitamos. La gratitud es una expresión de fe porque reconoce que todo lo que tenemos proviene de Dios y que Él es fiel para suplir todas nuestras necesidades.
En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Practicar la gratitud en medio de la adversidad fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantener nuestra mirada en las promesas de Dios. El desafío de vivir por fe no es algo que se resuelva de inmediato. Es un proceso continuo de confiar, esperar y obedecer. Cada día, enfrentamos decisiones que nos desafían a confiar en Dios. Ya sea que estemos tomando decisiones importantes en nuestra vida o enfrentando situaciones que parecen fuera de nuestro control, la fe es el fundamento sobre el cual construimos nuestra esperanza y confianza. Jesús nos ha dado un ejemplo perfecto de cómo vivir por fe. Su vida y ministerio estuvieron marcados por una confianza total en su Padre. Aunque enfrentó sufrimiento, rechazo y finalmente la cruz, nunca dejó de confiar en el plan de Dios. En Hebreos 12:2 se nos anima a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La fe que Jesús mostró no fue solo en momentos de alegría, sino también en momentos de gran dolor y dificultad. Al seguir su ejemplo, podemos aprender a vivir con una fe firme y segura, sabiendo que, aunque el camino no siempre sea fácil, Dios está con nosotros en cada paso del proceso. En resumen, la fe es la base de nuestra relación con Dios. Es un proceso continuo de confiar, esperar y obedecer. A través de la fe, podemos experimentar la fidelidad de Dios en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. La fe nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias y a confiar en un Dios que es fiel, poderoso y lleno de amor. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida cristiana está marcada por una constante búsqueda de crecimiento espiritual, y este crecimiento no solo se mide por nuestras buenas acciones o el conocimiento adquirido, sino por nuestra capacidad de confiar cada vez más en Dios. La fe, al igual que cualquier otra virtud, necesita ser cultivada y alimentada constantemente. No es algo que se alcanza una sola vez y permanece estático, sino que es un proceso continuo que requiere nuestra dedicación y disposición para ser transformados. De hecho, las Escrituras nos muestran que nuestra fe puede aumentar y fortalecerse con el tiempo, a medida que aprendemos a depender más de Dios y a vivir según su voluntad. Jesús nos dio una enseñanza poderosa sobre el tamaño de la fe cuando comparó la fe de un creyente con una semilla de mostaza. En Mateo 17:20, Jesús les dijo a sus discípulos: si tenéis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aunque una semilla de mostaza es pequeña, su potencial es increíble. Esta comparación no significa que debamos tener una fe grande o perfecta, sino que incluso la fe más pequeña, cuando está puesta en la dirección correcta y en el poder de Dios, tiene un potencial ilimitado. A lo largo de nuestras vidas, podemos ver cómo, a medida que nuestra fe se alimenta de la palabra de Dios, la oración y las experiencias de vida, ésta crece y se fortalece, permitiéndonos hacer frente a desafíos que antes parecían imposibles. Sin embargo, la fe no es solo cuestión de creer en Dios, sino de confiar en Él en medio de las incertidumbres de la vida. Cuando enfrentamos momentos difíciles, las preguntas sobre la existencia del sufrimiento, la injusticia o la aparente inactividad de Dios pueden surgir con fuerza. La vida cristiana no está exenta de dificultades, y es precisamente en estos momentos cuando la fe puede ser puesta a prueba de manera más profunda. La clave es recordar que nuestra fe no está fundada en lo que vemos o entendemos, sino en el carácter y las promesas de Dios. Él no cambia, y su fidelidad es inquebrantable. Aun cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas, podemos descansar en la seguridad de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que su amor por nosotros nunca falla. La fe también nos llama a vivir de manera contracultural. En un mundo que a menudo prioriza la autosuficiencia, el materialismo y la búsqueda del éxito personal, los creyentes son llamados a vivir de una manera diferente. Vivir por fe significa, entre otras cosas, reconocer nuestra total dependencia de Dios. Es un recordatorio constante de que no somos autosuficientes ni capaces de manejar todo por nuestra cuenta.
La fe nos libera de la necesidad de controlar todos los aspectos de nuestra vida, porque sabemos que tenemos un Dios que tiene el control absoluto y que su voluntad es mucho mejor que nuestros propios planes. Esta perspectiva no significa que no hagamos esfuerzos o tomemos decisiones sabias, sino que, al hacerlo, confiamos en que Dios guiará nuestros pasos. Un aspecto fundamental de la fe es la paz que trae consigo. La paz no es simplemente la ausencia de conflictos o problemas, sino una seguridad interna que proviene de saber que, pase lo que pase, Dios está con nosotros. Jesús mismo ofreció este tipo de paz a sus seguidores en Juan 14:27, cuando dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». A través de nuestra fe en Él, podemos experimentar una paz profunda que trasciende las circunstancias, una paz que nos permite estar firmes ante cualquier adversidad. La fe nos da la confianza de que Dios está obrando en nuestras vidas, aunque no siempre veamos o comprendamos cómo lo hace. La fe también está íntimamente relacionada con la esperanza. Cuando vivimos por fe, no solo confiamos en lo que Dios ha hecho en el pasado, sino que tenemos la esperanza de lo que Él hará en el futuro. En Romanos 8, 24-25, se nos recuerda que en esperanza fuimos salvos, lo que significa que nuestra fe está arraigada en una esperanza viva. Aunque las circunstancias pueden ser difíciles, sabemos que Dios tiene un futuro maravilloso reservado para nosotros. Nuestra esperanza no se basa en lo que el mundo tiene para ofrecer, sino en las promesas de Dios, que son eternas e inquebrantables. La fe, por tanto, no es solo una acción pasiva, sino un acto constante de esperanza y expectativa. Es mirar hacia adelante con confianza, sabiendo que Dios cumple lo que promete. Esta esperanza no se limita a la vida terrenal, sino que también se extiende a la vida eterna que tenemos en Cristo. Como creyentes, vivimos con la expectativa de que nuestro futuro está asegurado en Él, y esto nos da la capacidad de enfrentar las dificultades con una actitud de victoria. Además, la fe no solo nos beneficia a nosotros, sino que tiene el poder de impactar a los demás. Al vivir por fe, podemos ser testigos del amor, la bondad y el poder de Dios para aquellos que nos rodean. En Filipenses 2:15, se nos exhorta a ser luminares en el mundo, lo que significa que nuestra vida debe reflejar la luz de Cristo en un mundo lleno de oscuridad. La forma en que respondemos a las dificultades, cómo amamos a los demás y cómo vivimos nuestra vida diaria puede ser un testimonio de la gracia de Dios en nuestras vidas. A través de nuestra fe, podemos influir en las personas a nuestro alrededor, mostrándoles el amor incondicional y la esperanza que solo se encuentra en Cristo. El Evangelio mismo es un mensaje de fe. A lo largo de las Escrituras, se nos recuerda que somos justificados por la fe, no por nuestras obras o méritos. En Efesios 2, 8-9, se nos enseña que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe nos conecta con Dios y nos permite recibir su gracia, que es el regalo más grande que podemos recibir. Es a través de esta fe que somos transformados, y no por nuestras propias acciones o esfuerzos. Esta es la esencia del Evangelio, que somos salvados únicamente por la gracia de Dios, recibida a través de la fe. La fe, por último, no solo se trata de recibir lo que Dios tiene para nosotros, sino de vivir en comunidad. La vida cristiana no es una jornada solitaria. La fe se vive mejor cuando la compartimos con otros creyentes. En Hebreos 10, 24-25, se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La comunidad cristiana es un lugar donde nuestra fe puede ser alimentada, donde podemos compartir nuestras luchas y victorias, y donde podemos orar unos por otros. Al vivir nuestra fe en comunidad, somos fortalecidos y nos convertimos en testigos del poder transformador de Dios. En resumen, vivir por fe no es solo una cuestión de creencias personales, sino una actitud integral que afecta cada área de nuestra vida. La fe nos llama a confiar en Dios, a depender de Él, y a vivir con esperanza y expectativa de su poder y fidelidad. Nos desafía a ser luz en un mundo oscuro y a vivir de manera contracultural, mostrando a otros el amor y la gracia de Dios. La fe es el fundamento de nuestra salvación, pero también es el motor que impulsa nuestra vida diaria.
La fe cristiana es un llamado a vivir de manera constante bajo la guía de Dios, sabiendo que cada paso que damos es un reflejo de nuestra confianza en su plan perfecto. Esta confianza no se trata solo de creer que Dios existe, sino de creer en su bondad, en su poder para transformar nuestras vidas y en su propósito eterno. Vivir por fe implica caminar en obediencia a su palabra y aprender a escuchar su voz en cada decisión que tomamos. Es un camino de transformación personal que no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo de crecimiento y madurez. El concepto de caminar por fe se encuentra a lo largo de las Escrituras. En 2 Corintios 5:7, Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Este versículo nos recuerda que, como creyentes, no debemos guiarnos únicamente por lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino por lo que sabemos en nuestro corazón que Dios está haciendo en nuestras vidas. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y mirar hacia el futuro con esperanza, confiados en que Dios tiene el control de todas las cosas. Vivir por fe significa no dejarse llevar por las apariencias externas, sino caminar confiados en las promesas de Dios, aunque no siempre podamos ver la solución de inmediato. El caminar por fe no siempre es fácil. A menudo nos enfrentamos a pruebas y dificultades que nos desafían a mantener nuestra confianza en Dios. En momentos de dolor, incertidumbre o angustia, es cuando más necesitamos aferrarnos a nuestra fe. La tentación de dudar puede ser fuerte, y las preguntas sobre la voluntad de Dios o el propósito detrás de nuestros sufrimientos pueden surgir. Sin embargo, es en esos momentos de prueba cuando nuestra fe puede ser purificada y fortalecida. En Santiago 1, 2-4, se nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no son un obstáculo para la fe, sino una oportunidad para que nuestra fe crezca y se desarrolle. A través de las dificultades, aprendemos a depender más de Dios y a experimentar su fidelidad de una manera más profunda. Además de las pruebas externas, la fe también se ve afectada por nuestra actitud interna. La fe no se trata solo de esperar que las circunstancias mejoren, sino de mantener una actitud de gratitud y confianza en Dios, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Esto implica reconocer que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito, incluso si no siempre lo entendemos en el momento. En Romanos 8:28, encontramos una de las promesas más poderosas de las Escrituras, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa no significa que todo lo que nos suceda sea bueno, sino que Dios puede usar incluso las dificultades más dolorosas para nuestro bien y para su gloria. Vivir por fe significa creer en esta promesa, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias. Una de las características más fundamentales de la fe es que nos impulsa a vivir en obediencia. La verdadera fe no es solo un asentimiento intelectual a ciertas doctrinas, sino una obediencia activa a lo que Dios nos llama a hacer. En Santiago 2:17, se nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las obras no son el medio para obtener la salvación, sino el fruto de una fe genuina. Cuando realmente creemos en Dios y en su palabra, nuestras vidas se ven transformadas, y esa transformación se manifiesta en nuestras acciones. Obedecer a Dios puede significar tomar decisiones difíciles, como perdonar a alguien que nos ha herido, dar generosamente de nuestros recursos, o vivir de manera contracultural en un mundo que a menudo va en contra de los principios del Evangelio. Sin embargo, es a través de estas decisiones de obediencia que nuestra fe se pone a prueba y se fortalece. La obediencia a Dios también nos lleva a vivir en relación con los demás de una manera que refleja su amor y su justicia. En Mateo 22, 37-40, Jesús resumió los mandamientos en dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vivir por fe significa vivir de acuerdo con estos mandamientos, amando a Dios con todo lo que somos y amando a los demás de la misma manera. Este amor no es solo un sentimiento, sino una acción que se demuestra a través de nuestras palabras y nuestras obras. La fe nos lleva a ser un testimonio vivo del amor de Dios en un mundo que desesperadamente necesita experimentar su gracia.
La fe también nos llama a vivir con una perspectiva eterna. En un mundo que a menudo se enfoca en lo temporal y lo material, los cristianos son llamados a vivir con una mentalidad eterna. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vivir por fe significa reconocer que nuestra verdadera vida está en Cristo y que nuestras esperanzas y deseos no deben centrarse solo en lo que podemos obtener en esta vida, sino en la eternidad que nos espera. Esta perspectiva cambia la manera en que enfrentamos las dificultades y las bendiciones. Nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa, que es nuestra relación con Dios y la expansión de su reino. La vida cristiana es un llamado a vivir por fe, no solo en lo que creemos, sino en cómo vivimos. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, nuestra fe se convierte en el fundamento de todo lo que hacemos. La fe no es un componente aislado de nuestra vida cristiana, sino que permea todos los aspectos de nuestra existencia, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras prioridades. Vivir por fe no significa vivir de manera pasiva o esperando que todo se resuelva por sí solo, más bien, significa tomar decisiones activas de confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida y vivir de acuerdo con sus principios. Es importante destacar que la fe no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es un regalo de Dios, como se nos dice en Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios es el que nos da la fe, y es el quien la fortalece a medida que caminamos en obediencia a su palabra. La fe es un regalo que debemos cuidar y cultivar, y es algo que crece a medida que nos acercamos más a Dios a través de la oración, la lectura de su palabra y la comunión con otros creyentes. Vivir por fe también implica estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y nos guía en cada decisión que tomamos. Al depender del Espíritu Santo, podemos discernir la dirección de Dios para nuestras vidas y vivir con una paz que supera el entendimiento humano. Como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En conclusión, vivir por fe es un llamado a caminar en obediencia, confianza y esperanza, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Es un acto continuo de dependencia de Dios y un reflejo de su amor en nuestras vidas. Al vivir por fe, experimentamos la transformación que solo Él puede traer y nos convertimos en testigos de su poder y gracia en el mundo. Vivir por fe no es una opción en la vida cristiana, sino una necesidad para aquellos que desean seguir a Cristo y ser un reflejo de su reino aquí en la tierra. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Eso implica confiar en Dios, orar de manera constante y buscar orientación en su palabra. También significa rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y nos anime cuando enfrentemos dificultades. Cuando estamos solos, el peso de la prueba puede ser abrumador, pero al contar con otros que oran por nosotros, que nos recuerdan las promesas de Dios y nos levantan cuando caemos, descubrimos fuerzas que no sabíamos que teníamos. El peligro surge cuando nos quedamos atrapados en el dolor de la prueba sin buscar el propósito de Dios. Si solo nos enfocamos en las dificultades, podemos caer en el desánimo. Sin embargo, si reflexionamos sobre lo que hemos aprendido, cómo hemos crecido y cómo Dios nos ha sostenido, encontramos claridad y propósito. El Espíritu Santo nos guía en este proceso, ayudándonos a identificar las lecciones que Dios quiere enseñarnos. Así como el metal se fortalece al pasar por el fuego, nuestras pruebas nos preparan para enfrentar desafíos mayores. Cuando compartimos nuestros testimonios, no solo glorificamos a Dios, sino que también mostramos a los demás que el mismo Dios que estuvo con nosotros estará con ellos. No subestimes el poder de tu historia, puede ser justo lo que alguien más necesita para encontrar esperanza en su propia prueba. Entonces, cuando enfrentes dificultades, recuerda que no son el final de la historia. Dios está obrando en medio de ellas, transformándote, moldeándote y preparando algo hermoso. Permite que Él use esas pruebas para perfeccionarte y convertirlas en testimonios que reflejen su amor, gracia y poder. Al final, todo dolor puede ser transformado en propósito, y toda prueba puede convertirse en un testimonio para la gloria de Dios.
A veces, la vida se siente tan pesada que apenas podemos levantar la cabeza. En esos momentos, cuando parece que nuestras fuerzas no son suficientes, la alabanza se convierte en un recurso poderoso. El Salmo 28:7 nos recuerda que Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. La alabanza no solo es una respuesta a la bondad de Dios, sino un acto de confianza en medio de la debilidad. Cuando alabamos a Dios, estamos declarando que Él es más grande que nuestras circunstancias. Estamos diciendo, Señor, confío en ti, aunque no vea la solución, sé que eres mi escudo, mi refugio, mi fortaleza. Esa confianza no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestro corazón. Es similar a cuando cantas una canción que te llena de alegría y, de repente, tu estado de ánimo cambia. La alabanza tiene ese efecto, pero a un nivel mucho más profundo. No es solo una canción, es una conexión directa con el Dios que sostiene el universo. La alabanza también es una forma de expresar gratitud. A veces pensamos que solo podemos alabar cuando todo va bien, pero la Biblia nos muestra que la alabanza más poderosa ocurre en medio de la adversidad. En Hechos 16:25, encontramos a Pablo y Silas encarcelados, con sus pies en el cepo, pero ¿qué estaban haciendo? Cantando himnos a Dios. No permitieron que las cadenas definieran su adoración. Su alabanza no solo les dio fuerzas a ellos, sino que desencadenó un milagro que abrió las puertas de la cárcel. Este relato nos recuerda que la alabanza no depende de nuestras circunstancias, depende de quién es Dios. El Salmo 22 nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cuando alabamos, creamos un espacio para que su presencia se manifieste de manera tangible. Es como si cada palabra de alabanza construyera un puente entre el cielo y la tierra. En momentos de debilidad, cuando sentimos que estamos lejos de Dios, la alabanza nos acerca a su corazón. No porque Él se haya alejado, sino porque nuestra perspectiva cambia y empezamos a ver su mano obrando. La alabanza también es una poderosa arma espiritual. Cuando nos sentimos débiles, el enemigo quiere que nos enfoquemos en nuestros problemas, que creamos que estamos solos y que perdamos la esperanza. Pero la alabanza cambia esa narrativa. Es como si, al alzar nuestras voces en adoración, estuviéramos diciendo, no importa lo que pase, mi Dios sigue siendo digno. Esa declaración de fe rompe cadenas, levanta nuestro espíritu y fortalece nuestra relación con Dios. Es importante recordar que la alabanza no se limita a las canciones, puede ser una oración de adoración, un testimonio de gratitud o incluso un acto de servicio. Lo que importa es la actitud del corazón. Una alabanza sincera, nacida de un corazón que confía en Dios, tiene un impacto eterno. Es como un perfume que sube al cielo, agradable y precioso para el Señor. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que alabaron a Dios en medio de sus pruebas. David, perseguido por Saúl, escribió algunos de los salmos más hermosos mientras huía por su vida. El pueblo de Israel, después de cruzar el Mar Rojo, levantó un canto de alabanza reconociendo el poder de Dios. Cada uno de estos ejemplos nos enseña que la alabanza no es solo una reacción, sino una decisión. Cuando alabamos, algo cambia dentro de nosotros. Nuestro enfoque pasa de nuestros problemas a la grandeza de Dios. Es como mirar una montaña desde lejos, parece imposible de escalar, pero cuando diriges tu atención al camino delante de ti y al equipo que llevas, encuentras la manera de avanzar. Dios es ese equipo, y la alabanza es el acto de confiar en que Él te llevará a la cima. Si te sientes débil hoy, comienza a alabar. No necesitas esperar a sentirte mejor para hacerlo. Canta, ora, agradece a Dios por su fidelidad y observa cómo tu espíritu se fortalece. Cuando alabamos, reconocemos que nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos, sino de aquel que nunca falla. Jehová es nuestra fortaleza y nuestro escudo, y con nuestro cántico podemos alabarle en cualquier circunstancia. Así que levanta tu voz, porque en la alabanza encontrarás la fuerza para seguir adelante y la certeza de que Dios está contigo en cada paso del camino. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por el peso del resentimiento, como si llevaras una piedra pesada que no te deja avanzar? Ese peso, esa carga emocional, es lo que la falta de perdón puede hacer en nuestras vidas.
Jesús, en Mateo 6:14, nos dice algo profundamente liberador, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Estas palabras no son solo un mandato, sino una invitación a soltar lo que nos ata y a experimentar la libertad y fortaleza que vienen del perdón. El perdón es mucho más que un sentimiento, es una decisión, una acción que no depende de cómo nos sentimos en el momento, sino de nuestra obediencia al llamado de Jesús. A menudo pensamos que debemos esperar a sentirnos listos para perdonar, pero la realidad es que el perdón comienza con un acto de voluntad. Es un sí a Dios, incluso cuando nuestras emociones gritan no. Es como abrir una puerta para que la gracia de Dios entre en nuestras vidas y haga lo que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta. A veces pensamos que el perdón es para beneficiar a la otra persona, pero en realidad es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. La falta de perdón nos encadena al pasado, nos obliga a revivir el dolor una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un ciclo que nunca termina. Cuando decidimos perdonar, rompemos esas cadenas y permitimos que Dios sane nuestro corazón. Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Puedes imaginar la paz que viene cuando dejamos de cargar con el peso del resentimiento? El perdón también es un proceso. No siempre ocurre en un instante, puede requerir tiempo, oración y un esfuerzo constante para dejar ir el dolor. A veces, incluso después de decidir perdonar, los sentimientos de herida y enojo pueden regresar, pero cada vez que elegimos entregar esos sentimientos a Dios, estamos avanzando en el proceso de sanidad. Es como una herida física que necesita tiempo para cicatrizar. El perdón es la medicina que aplicamos una y otra vez hasta que la herida finalmente se sana. Es importante entender que perdonar no significa justificar lo que la otra persona hizo. Tampoco significa que tengamos que reconciliarnos con alguien que no muestra arrepentimiento o que sigue siendo tóxico para nuestra vida. Perdonar es algo que hacemos en nuestro corazón, es un acto unilateral que no depende de la otra persona, sino de nuestra relación con Dios. La reconciliación, por otro lado, requiere el acuerdo de ambas partes y puede no siempre ser posible o saludable. Un aspecto del perdón que a menudo ignoramos es el perdón a nosotros mismos. A veces somos nuestros jueces más duros, cargando con la vergüenza por errores pasados. Pero si Dios, en su infinita misericordia, nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? El perdón propio es esencial para la sanidad interior. Permite liberarnos de la culpa y el remordimiento, permitiendo que nuestra relación con Dios se fortalezca y crezca. Es un acto de confianza en su gracia, sabiendo que, aunque fallamos, su amor por nosotros nunca cambia. Cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, comenzamos a caminar en la paz que Dios quiere darnos, una paz que supera todo entendimiento. El perdón, aunque puede ser un proceso difícil, también es una poderosa herramienta para sanar nuestras relaciones y restaurar la armonía en nuestras vidas. Nos libera de la amargura y el rencor, que de otro modo pueden consumirnos. Es cierto que perdonar no siempre es fácil, puede llevar tiempo y esfuerzo. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos tomar ese primer paso, incluso cuando no sentimos que podemos hacerlo. Dios nunca nos pide algo que no podamos hacer con su ayuda, y al tomar esa decisión de perdonar, Él nos capacita para liberar el dolor y las heridas del pasado. El perdón también nos ayuda a ser más como Cristo. Jesús, en la cruz, oró por aquellos que lo habían crucificado, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese acto de perdón radical y sacrificial nos muestra el corazón de Dios, un corazón dispuesto a perdonar sin medida. Al perdonar a los demás, reflejamos ese mismo amor y gracia hacia ellos, sin importar lo que hayan hecho. Es importante entender que el perdón no significa que tengamos que olvidar lo que ocurrió. No se trata de borrar el dolor o de ignorar el daño causado. El perdón es reconocer el dolor, pero decidir no dejar que ese dolor nos controle. Es un acto de liberar a la otra persona y a nosotros mismos de las ataduras del resentimiento. Esto no significa que debamos permitir que otros nos hagan daño repetidamente, pero sí significa que debemos soltar el control y confiar en que Dios se encargará de hacer justicia a su manera.
La Biblia nos enseña que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, Romanos 12:19. Al perdonar, elegimos dejar que Dios se encargue de la justicia y nos liberamos de la necesidad de tomar el asunto en nuestras propias manos. Además, al perdonar, nos permitimos crecer en humildad. Reconocemos que, aunque hemos sido heridos, nosotros también hemos fallado y necesitamos la gracia de Dios. La humildad es esencial para vivir una vida cristiana auténtica, porque nos ayuda a entender que todos somos iguales ante los ojos de Dios. El perdón nos hace más semejantes a Cristo, quien perdonó incluso a aquellos que lo rechazaron y lo maltrataron. En este proceso, Dios nos transforma, y aunque pueda ser un camino largo y desafiante, nos lleva a una mayor madurez espiritual y emocional. El perdón también tiene un impacto significativo en nuestra salud emocional y física. El resentimiento y el rencor son cargas pesadas que afectan nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. La ciencia ha demostrado que el estrés crónico, alimentado por el odio y la amargura, puede llevar a problemas de salud como ansiedad, depresión, hipertensión y enfermedades del corazón. Al perdonar, no solo sanamos nuestra alma, sino que también estamos cuidando nuestra salud. El perdón nos libera de la prisión emocional en la que a menudo nos encontramos cuando no dejamos ir el pasado. No perdonar nos mantiene atados a recuerdos dolorosos que afectan nuestra paz interior y nuestra capacidad para disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Es fundamental recordar que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Puede que no sintamos inmediatamente el deseo de perdonar a aquellos que nos han herido, pero cuando tomamos la decisión de perdonar, comenzamos a sanar. Esa decisión no depende de lo que la otra persona haga o diga, sino de lo que decidimos hacer con nuestro corazón. En este proceso, la oración es esencial. Al orar por aquellos que nos han herido, pedimos la ayuda de Dios para sanar nuestras emociones y restaurar nuestra paz interior. También le pedimos a Dios que nos dé la capacidad de ver a los demás con los ojos de compasión, tal como Él nos ve. Al hacer esto, encontramos que, poco a poco, nuestros sentimientos de enojo y amargura comienzan a desvanecerse, reemplazados por una paz profunda que solo Dios puede dar. Cuando perdonamos, abrimos el camino para la reconciliación y la restauración en nuestras relaciones. Aunque la reconciliación no siempre es posible, el perdón es el primer paso para sanar las heridas y restaurar la confianza. Si ambas partes están dispuestas a trabajar en la relación, el perdón puede ser el comienzo de una nueva etapa, una donde se aprende de los errores pasados y se construye una relación más fuerte y saludable. En muchos casos, la reconciliación es un proceso gradual que implica la restauración de la confianza, la comunicación y el respeto mutuo. Aunque esto puede llevar tiempo, el perdón es el principio de ese proceso. Es importante recordar que el perdón no solo se trata de las relaciones con los demás, también se aplica a nuestra relación con Dios. Cada vez que pedimos perdón por nuestros pecados, experimentamos la gracia y el amor de Dios. De igual manera, Él nos llama a perdonar a los demás, reflejando el perdón que Él nos ha otorgado. En Mateo 18, 21-22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, y Jesús responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto no significa que debamos contar las veces que perdonamos, sino que debemos perdonar sin medida, como Dios lo hace con nosotros. El perdón es, por lo tanto, un acto de obediencia a Dios, una forma de vivir según su voluntad y un reflejo de su amor. Nos permite vivir en paz, libres de las cargas emocionales que nos atan, y nos abre el camino para una vida más plena y abundante. Al perdonar, nos acercamos más a la imagen de Cristo, quien perdonó incluso a quienes lo crucificaron, y nos damos cuenta de que, en ese acto de perdón, encontramos la verdadera libertad. Liberarnos del resentimiento y la amargura nos da la oportunidad de vivir con alegría, esperanza y amor, y nos permite ser canales de la gracia de Dios para los demás. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El perdón, aunque desafiante, es el camino hacia la sanidad y la paz. Nos libera del pasado y nos permite avanzar hacia un futuro lleno de gracia, amor y renovación. Así que, cuando te enfrentes a la necesidad de perdonar, recuerda que no lo haces solo por la otra persona, sino también por ti mismo,
para vivir la libertad que Dios desea para ti. El perdón no es solo un acto que se realiza una vez y luego se olvida. Es un proceso continuo que se lleva a cabo a lo largo de nuestra vida. Aunque tomemos la decisión de perdonar, a menudo los recuerdos y sentimientos de dolor pueden resurgir. En esos momentos, debemos volver a hacer la elección de perdonar. No siempre será fácil, pero es un acto constante de fe y obediencia. Al elegir perdonar repetidamente, podemos experimentar una transformación en nuestro corazón. La repetición de este acto de perdón nos libera gradualmente del control que el resentimiento y el dolor tienen sobre nosotros. Este proceso de liberación no solo es sanador, sino que también nos permite crecer más cerca de la imagen de Cristo, que siempre estuvo dispuesto a perdonar. Es importante entender que el perdón no significa que todo quede resuelto o que todo se vuelva instantáneamente perfecto. Puede haber consecuencias por las acciones de los demás, y esas consecuencias no desaparecen solo porque hayamos perdonado. El perdón no minimiza el daño hecho ni borra las huellas del sufrimiento que hemos experimentado. Sin embargo, el perdón nos permite no quedarnos atrapados en el ciclo de venganza, dolor y amargura. En lugar de seguir aferrándonos a las heridas, el perdón nos permite dejar de vivir en el pasado y empezar a sanar, abriéndonos a nuevas oportunidades de restauración y crecimiento. La verdadera sanidad comienza cuando dejamos de permitir que el dolor pasado controle nuestras emociones y nuestra vida. Al perdonar, no estamos aprobando el mal comportamiento de los demás ni excusando lo que hicieron. Lo que estamos haciendo es liberarnos del deseo de venganza o del deseo de ver al otro sufrir de alguna manera. Perdonar nos permite soltar ese control y entregar esa justicia a Dios, quien es el único que tiene la autoridad para juzgar con equidad y misericordia. Como se nos recuerda en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones. Así, al perdonar, seguimos el ejemplo de Dios mismo, que no nos tiene en cuenta nuestras transgresiones sino que nos ofrece reconciliación y restauración. En muchas ocasiones, el perdón también está vinculado al arrepentimiento. Para que se pueda restaurar una relación, la otra persona debe estar dispuesta a reconocer su error y a arrepentirse sinceramente. Si la otra persona se arrepiente y pide perdón, el perdón se convierte en un proceso más fácil de llevar a cabo. Sin embargo, aunque el arrepentimiento de la otra persona pueda ser el ideal, no siempre se da. Esto no significa que debamos esperar a que el otro cambie para perdonar. El perdón es algo que elegimos, independientemente de la respuesta de la otra persona. De hecho, el perdón no está condicionado a que el otro lo merezca o lo pida, sino que está basado en la gracia que hemos recibido de parte de Dios. En Lucas 17, 3-4, Jesús nos enseña: si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti, diciendo, me arrepiento, perdónalo. Esto subraya la importancia de estar dispuestos a perdonar siempre, sin importar la frecuencia del pecado o el arrepentimiento. El perdón también es crucial para nuestra propia libertad emocional. Cuando no perdonamos, nos quedamos atrapados en un ciclo de ira, dolor y resentimiento. Estos sentimientos pueden destruir nuestra paz interior y nos afectan no solo emocionalmente, sino también espiritualmente. Jesús nos dice en Mateo 6, 14-15 que si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros. Este versículo resalta la conexión profunda entre el perdón hacia los demás y la gracia que recibimos de Dios. Si queremos recibir perdón de parte de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido. No se trata de una cuestión de merecer el perdón, sino de una respuesta a la gracia divina que hemos recibido. El perdón, entonces, no solo tiene un impacto en nuestras relaciones con los demás, sino que también afecta nuestra relación con Dios. Un aspecto importante del perdón es que no se trata solo de perdonar a los demás, sino también de perdonarnos a nosotros mismos. A menudo, somos los más duros con nosotros mismos cuando cometemos errores o fallamos en algo. La autocrítica excesiva y la culpa pueden ser una barrera importante para experimentar el perdón de Dios. Sin embargo, la verdad es que Dios ya nos ha perdonado a través de Cristo, y debemos aprender a aceptar su perdón y dejar atrás los sentimientos de culpa y vergüenza.
En 1 Juan 1:9 se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no quiere que vivamos bajo el peso de la culpa, sino que desea que experimentemos la libertad y la paz que vienen con el perdón. El proceso de perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos es un acto de fe. Al perdonar, confiamos en que Dios puede sanar nuestras heridas y restaurar nuestra paz. También confiamos en que, aunque no entendemos todo lo que sucede en nuestras vidas, Dios tiene un plan perfecto para nosotros y nos está guiando a través de ese proceso. El perdón no es solo un regalo que le damos a los demás, sino también un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al perdonar, nos liberamos de las cadenas emocionales que nos atan y nos abrimos a la gracia transformadora de Dios. El perdón también tiene un poder renovador en nuestras relaciones. Cuando perdonamos, abrimos la puerta a la reconciliación y a la restauración de los vínculos rotos. Esto no siempre significa que todo volverá a ser como antes, pero sí permite que las relaciones sanen y crezcan en una base de amor y comprensión. El perdón puede restaurar la confianza, sanar heridas profundas y permitir que las personas trabajen juntas para superar el dolor del pasado. En Efesios 4:32 se nos llama a ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Este versículo nos recuerda que, al perdonar, reflejamos la bondad y la misericordia de Dios en nuestras relaciones con los demás. Finalmente, el perdón nos lleva a vivir una vida más plena y libre. La carga del resentimiento y la ira nos pesa y nos impide vivir en la libertad que Dios desea para nosotros. Al perdonar, nos liberamos de esa carga y experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Perdonar es un acto de obediencia a Dios, un reflejo de su amor y gracia, y un camino hacia la sanidad y la restauración. Al vivir de acuerdo con este principio, podemos experimentar una vida más rica, más profunda y más satisfactoria en Cristo. El perdón, aunque desafiante, es el camino hacia la libertad, y al caminar por ese camino, encontramos la verdadera paz. Es necesario recordar que el perdón no siempre significa que debemos restablecer una relación de la misma manera que antes. En algunos casos, las personas pueden haber causado un daño tan profundo que restablecer una relación cercana o continua no es lo más saludable para ambas partes. El perdón, en estos casos, puede implicar la liberación del rencor y el deseo de venganza, pero también puede requerir establecer límites claros y saludables. El perdón no significa ignorar o tolerar el abuso o el maltrato. A veces, el acto de perdonar también incluye protegernos de futuras heridas al tomar medidas prácticas para evitar nuevas ofensas. Es importante recordar que el perdón es un proceso emocional y espiritual que, si bien puede traer sanidad, no necesariamente debe llevarnos a la reconciliación inmediata o a la restauración de una relación dañada. El perdón es un acto de obediencia hacia Dios, quien nos llama a perdonar a los demás como Él nos ha perdonado a nosotros. Al seguir este llamado, somos transformados interiormente, ya que dejamos atrás los sentimientos de ira, rencor y venganza que nos impiden experimentar una vida plena. En lugar de vivir atrapados por el odio o la tristeza, somos libres para amar de manera más pura y generosa. El perdón es una poderosa herramienta para sanar nuestra alma y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Mateo 18, 21-22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a alguien que le ha ofendido, y Jesús responde, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta de Jesús nos muestra que el perdón no tiene límites y que debemos estar dispuestos a perdonar constantemente, independientemente de cuántas veces alguien nos haya hecho daño. Cuando perdonamos, estamos eligiendo soltar el control sobre la situación y confiar en que Dios está en control. Es fácil caer en la trampa de pensar que perdonar significa dejar que las injusticias queden sin resolución, pero eso no es cierto. Dios, en su justicia perfecta, es quien tiene la autoridad para juzgar y castigar, y Él promete que todas las cosas serán puestas en su lugar a su debido tiempo. En Romanos 12:19, Pablo nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
El perdón es un acto de confianza en la justicia de Dios, sabiendo que Él resolverá las injusticias de manera justa, mientras nosotros elegimos liberar nuestro corazón del resentimiento. El perdón también nos permite experimentar una mayor cercanía con Dios. Al perdonar, alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios, quien constantemente nos extiende su perdón a pesar de nuestras fallas y debilidades. En Efesios 4:32, se nos exhorta a ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. A medida que perdonamos a los demás, nos hacemos más como Cristo, quien demostró un perdón inmenso al morir en la cruz por nuestros pecados. Jesús, al ofrecer su perdón incondicional, nos muestra que el perdón no depende de las acciones de la otra persona, sino de nuestra decisión de amar y liberar. El perdón, entonces, no solo es un acto de obediencia, sino también una oportunidad para parecernos más a Cristo y reflejar su amor a los demás. Es importante reconocer que el perdón no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Muchas veces, el dolor es tan profundo que necesitamos la ayuda de Dios para poder perdonar verdaderamente. El perdón es un acto de fe, una decisión de confiar en que Dios nos ayudará a liberar nuestros corazones del dolor y a sanarnos de las heridas. En Filipenses 4:13, Pablo nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al depender de Cristo, podemos encontrar la fortaleza para perdonar incluso cuando parece imposible. No es nuestra capacidad humana la que nos capacita para perdonar, sino la gracia y el poder de Dios obrando en nosotros. A medida que nos acercamos a Él en oración y le pedimos ayuda, Él nos da la fuerza para soltar el dolor y ofrecer el perdón, aun cuando no lo sentimos en nuestro corazón. El perdón no solo tiene un impacto en nuestra relación con los demás, sino también en nuestra propia salud emocional, mental y física. Cuando nos aferramos al resentimiento, la ira y el odio, estos sentimientos afectan nuestro bienestar en muchos niveles. El estrés y la ansiedad asociados con el no perdonar pueden tener efectos devastadores en nuestra salud. El perdón, por otro lado, es liberador. Al soltar el rencor, liberamos a nuestro cuerpo y mente de la carga emocional que nos afecta. La ciencia ha demostrado que el perdón tiene beneficios para la salud, ya que reduce el estrés y mejora el bienestar general. Así, al perdonar, no solo obedecemos el mandato de Dios, sino que también experimentamos una vida más sana y equilibrada. El perdón también tiene un impacto positivo en nuestras relaciones interpersonales. Al perdonar, abrimos la puerta a la reconciliación y la restauración de las relaciones rotas. El perdón puede restaurar la confianza y sanar las heridas causadas por los conflictos y ofensas. Si bien esto no significa que todas las relaciones puedan ser restauradas a su estado original, el perdón permite que las personas trabajen juntas para sanar y crecer. En 2 Corintios 5, 18-19, se nos dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A través del perdón, participamos en la obra de reconciliación que Dios está llevando a cabo en el mundo. Somos instrumentos de su paz, llevando la sanidad y la restauración a las relaciones rotas. Finalmente, el perdón nos lleva a vivir de una manera más compasiva y amorosa hacia los demás. Al perdonar, reconocemos que todos somos seres humanos falibles y que todos estamos en necesidad de la gracia y el perdón de Dios. El perdón nos permite ver a los demás con los ojos de Dios, extendiendo la misma misericordia que hemos recibido. Como se nos recuerda en Colosenses 3:13, debemos soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. El perdón nos capacita para vivir en paz y armonía, amando a los demás como Cristo nos amó. Cuando perdonamos, reflejamos el corazón de Dios y mostramos al mundo el poder transformador del perdón. Reflexionemos por un momento sobre el poder transformador del perdón. Es un acto de liberación, tanto para quien perdona como para quien recibe el perdón. A través del perdón, no solo liberamos nuestro corazón del peso del rencor, sino que abrimos la puerta a una paz profunda que solo puede venir de Dios. El perdón nos permite sanar, restaurar relaciones y crecer en amor, compasión y gracia. Nos recuerda que todos somos imperfectos y necesitamos la misericordia divina tanto como los demás.
Si este mensaje tocó tu corazón y te inspiró a reflexionar sobre el perdón en tu vida, te invito a seguir compartiendo este camino de transformación. No olvides suscribirte para más contenido que inspire y motive tu vida diaria. Dale like, comenta tu experiencia o tus pensamientos sobre el perdón y comparte con aquellos que puedan necesitar escuchar estas palabras. Juntos, podemos seguir creciendo y construyendo un mundo más lleno de amor y perdón. Y gracias por ser parte de esta comunidad.